Abrimos nuestro tiempo de tertulia hoy con José Luis González, Javier Armentia y Chencho Jiménez. Nos fijamos en varios temas, uno de ellos el desmantelamiento de la cúpula de la banda terrorista ETA en Francia, una noticia que hemos conocido este mediodía, que ya tiene sus reacciones y que hoy queremos analizar, entre otros asuntos, en nuestro tiempo de análisis. José Luis González, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Oh, Dios mío. Sí, buenas tardes. Encantado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. José Luis. También damos la bienvenida a Chencho Jiménez. ¿Qué tal, Chencho? Buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Pues muy bien. ¿Cómo estás? También encantado de volver a veros, a esta cuadrilla que nos conocemos ya de hace tiempo, ¿verdad? De hace tiempo. Eso es. Javier Armentia, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues lo mismo, no voy a decir ahora, pues yo no vengo aquí obligado, todo lo contrario, es que venimos encantados. Efectivamente, como buenos analistas de la actualidad, pendientes de todo lo que pasa en el mundo. Bueno, hoy tenemos esa noticia, la detención de dos miembros de la cúpula de la banda terrorista ETA. Ya están las primeras reacciones de los distintos partidos, del ministro también de Interior, Fernández Díez. En principio, ¿qué sensaciones nos produce estas detenciones en Baigorri, de Pla y Sorozábal en este caso, ¿no, José Luis? Bueno, es un proceso que tiene que seguir dando pasos y yo creo que hay muy pocas personas que no están reflexionando todavía a ver qué ocurre con esta nueva etapa en la que ya la paz tiene que absolutamente consolidarse. Y bueno, aún va a haber nombres todavía, cerebros, personas, bueno, que posiblemente sigan mirando un poquitín hacia atrás, ¿no? Pero creo que es un tema en el que todo el mundo está mirando hacia adelante. El ministro ha dicho que es prácticamente el acta de defunción de ETA, Chencho. ¿Qué valoración política tienes al respecto? Mira, yo creo que a estas alturas, es decir, cuando han pasado prácticamente 4 años desde que formalmente ETA dejó la violencia y desde entonces además ha cumplido en el sentido que no ha vuelto a haber atentados ni violencia de ningún tipo, ¿no? Que se convierta en noticia 4 años después unas detenciones, aunque sean de estas personas supuestamente importantes dentro de lo que es la organización, demuestra de que el camino que se tendría que haber hecho desde aquel momento está todavía sin recorrer, que es el camino de todos los elementos colaterales que tiene una situación de tantos años de violencia, y voy a empezar para que nadie me eche en cara, pues el tema desde la propia armamento, es decir, acabar con él, el tema de qué hacer con los presos, el tema qué hacer con las víctimas, todos esos elementos están sin abordar de una forma seria y definitiva. Y por lo tanto, más allá de detenciones de 2 personas que en estos momentos no eran en sí mismo un peligro y un problema para la sociedad, lo que deriva la importancia que yo he visto todas las cadenas de televisión, por ejemplo, abriendo con esta noticia, es que 4 años después estamos dándole tanta importancia a algo que, en bien de la sociedad y de todos y de todas, probablemente ya se tendría que haber, si no resuelto totalmente, fundamentalmente avanzado mucho, ¿no? Y da la impresión de que estuviésemos casi antes de ayer, en vez de hace 4 años, ¿no? Esa es un poco la conclusión. ¿Cómo te has tomado la noticia? Es cierto, lo que comenta Chencho ha sido un poco decir, joder, es verdad, hace 4 años, parece que lo hemos olvidado, entre otras cosas porque no ha tocado hacer ninguna otra cosa entre medias, ¿no? Y yo creo que ese es un tema pendiente. Evidentemente es un buen golpe de efecto, va a ser utilizado como está siendo utilizado por unos y por otros en un momento en el que, oye, ahora toca hablar de esto porque así de paso no tenemos que explicar otras cosas, ¿no? Pero esta es la realidad, o sea, es decir, un día toca asustarnos por los refugiados, al día siguiente congratularnos por una acción de esta, al otro día ya nos vamos olvidando, se trata de marcar pautas que no pensemos. Pero yo creo que es un buen momento precisamente para recordar pues todos esos procesos que están pendientes, ese reconocimiento, esas cuestiones que yo creo que bueno, todavía cabe y necesitamos un espacio, ¿no? Y ese asunto, fíjate, fue hace ya casi 2 años, 1 año y algo, negociaciones en Oslo, posteriormente grupos internacionales, todo esto, bueno, eran cosas donde por unos por otros no se ha ido haciendo, ¿no? Y queda todavía, yo creo que afortunadamente, una sociedad civil
que ha marcado ya otro tiempo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco más quiénes eran estas personas que han sido detenidas hoy, como decimos, en Francia. Hablamos de la jefa del aparato político de ETA, Irache Sorzábal, y el pamplonés David Pla, que fue quien leyó el comunicado del cese de la violencia armada. Vamos a escuchar en el siguiente vídeo quiénes son estas personas. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad. David Pla fue el que puso voz al anuncio del fin de la lucha armada de ETA en octubre de 2011, según la lucha antiterrorista. Ya fue el encargado de dar lectura unos meses antes al anuncio del alto el fuego permanente, general y verificable de la banda. Pla nació en Pamplona en 1975, perteneció a la organización juvenil Jarray, donde llegó a ser uno de sus responsables, y fue candidato por Herri Batasuna en las elecciones municipales de 1995, aunque no resultó elegido. Después huyó a territorio francés. En julio de 2000 fue detenido por la policía en Zaragoza como integrante de un comando de liberados de ETA denominado Aragón. Un año después fue condenado a 6 años de prisión por un delito de pertenencia a banda armada. En agosto de 2006 fue puesto en libertad definitiva por cumplimiento de condena y se trasladó a Francia. Bueno, y en principio la operación sigue abierta, pasos que tiene que dar la sociedad, como decís, en relación con esto, pero el Partido Socialista, por ejemplo, en su valoración, antes de comenzar el programa lo escuchábamos, decía bueno, que siempre es bueno detener terroristas. ¿Qué pasos se tienen que dar a partir de ahora? José Luis, ¿cómo vemos a la sociedad en este momento, ¿no? Yo creo que lo que comentaba también Javier y también Chencho, el hecho de que no sea tan llamativo, de que haya una noticia que hayan pasado meses. Bueno, creo que está esto sosegando muchísimo a la sociedad. Creo que es un tema que hay que encarar otra vez, pero desde presupuestos y con una iniciativa racional, contando con todos los aspectos, que son aspectos a veces espinosos y difíciles, pero me parece que ese clima de sosiego va a hacer que se puedan buscar las soluciones. Y también, sobre todo, creo que hay esa esperanza de que no se van a dar pasos de retroceso, ¿no? Yo no sé qué pasos concretos hay que dar, pero bueno, me imagino que los responsables políticos sí que estarán otra vez negociando, porque desde luego yo creo que poquísimas personas no están a favor de la paz y de la reconciliación. El cómo no sé. Y desde luego aún hay heridas todavía que están muy cercanas y todavía sin cerrar, y que las soluciones no van a contentar a todo el mundo. Bueno, habrá que hacer sacrificios por todas partes, me parece a mí, ¿no? Pasos en pro de la convivencia, ¿no? También otro de los retos que tiene por delante el gobierno actual de Navarra, con esa portavocía y ese departamento o consejería de convivencia, ¿no? ¿Qué pasos se le pueden reclamar al gobierno de nuestra comunidad? Bueno, yo creo que es una evidencia que durante muchísimos años la sociedad ha estado muy polarizada por el tema de la existencia de la violencia, y eso ha creado, digamos, casi bloques que ni se miraban a la cara, ¿no? Y eso había que superarlo, y yo creo que la sociedad es mucho más sabia muchas veces que quienes están en un momento dado mandando y demás, y yo creo que supera con bastante naturalidad. Es decir, tú vas en los pueblos y la gente convive independientemente que vote a UPN o vote a Bildu, ¿no? O sea, esos pasos se van dando, pero queda realmente conflictos tan largos y tan dramáticos como estos. Hay una serie de elementos que obligatoriamente hay que ir cerrando bien para que no se den situaciones como antes. Por ejemplo, estas detenciones que el ministro del Interior las sacaba con tanta trascendencia, yo digo, si es casi el descabezamiento último, yo digo, ¿y quién va a entregar las armas? Claro. Si has detenido a los dos últimos que quedaban, ¿qué? ¿Las dejamos en los zulos que se pudran o que alguien las encuentre? ¿O es más lógico abrir las vías de acuerdo o de proceso necesarios para que formalmente esas armas terminen entregándose y desapareciendo y demás? Es decir, esas contradicciones yo creo que se dan más en el ámbito de la oficialidad que en el ámbito de la sociedad. En cualquier caso, sí es bueno que en el gobierno de Navarra, en la nueva composición de gobierno, haya esta consejería, porque sigue habiendo muchos flecos y sigue utilizándose mucho estas posiciones, o de qué lado estás o cómo ves las simpatías, como elemento arrojadizo de acusaciones, y se sigue jugando con el tema de las identidades, con el tema de la violencia, de las víctimas, mucho a unos contra otros, y por lo tanto todo lo que sea normalizar a la sociedad es bueno. Yo creo que es importante. Pero es que esto ha seguido y sigue siendo hasta hace nada
no moneda de cambio, pero sí herramienta de tal. O sea, Arnaldo Otegi sigue en la cárcel de una forma bastante incomprensible. Ha habido procesos y tal contra medios de comunicación y tal bastante incomprensibles que han vulnerado bastantes derechos, han sido puestos muy en cuestión por sectores muy amplios, mucho más allí, que todavía no han tenido una buena resolución. Es decir, no lo quiero contraponer en absoluto, pero sí es cierto que todavía quedan cosas que se han ido dejando para mayor ver, esperando unos pues una especie de reconciliación nacional un poco al estilo de Irlanda del Norte, y otros dirán pues un poco una exterminación más tipo Brigada Rosas en Italia, ¿no? Y yo creo que posiblemente el camino que hay que recorrer todavía queda un poco entre esas dos pautas, y bueno, pues estos son datos que nos permiten decir, oye, que esto está aquí pendiente, conviene no olvidarse de que hay que acabar hasta que no con ello. veamos esa entrega final de las armas, queremos o tenemos que pensar que esta situación no puede avanzar. ¿Creéis realmente que esa imagen, por decirlo de alguna manera, es indispensable para un caminar en positivo en materia de convivencia, de solidaridad? Para mí sí, la verdad. Hay que reflejarlo y hay que dar el testimonio y la certeza de que se acabó definitivamente. Luego también está, bueno, el aplicar, iba a decir escrupulosamente o humanamente también, lo que es la ley, ¿no? Yo creo que el borrar y limar ciertas asperezas y sobre todo experiencias que se tienen en la propia sangre, sobre todo las víctimas, me parece a mí, bueno, eso va a ser costoso. A eso me refería antes con el sacrificio, ¿no? Es decir, hay que mirar a otros también, y siempre adelante, me parece, ¿no? Esta es una buena etapa y habrá más etapas. La lástima es efectivamente que alguien intente sacar un rédito político muy inmediato, ¿no? Bueno, hay que mirar en la sociedad, pero es un tema muy complejo todavía, muy complejo, pero que afortunadamente creo que todo el mundo quiere que se vaya resolviendo poco a poco, bueno, y que vaya avanzándose bien. Yo creo que hay un par de temas o tres que son muy importantes. Yo creo que se ha avanzado mucho y habrá que seguir avanzando hasta consolidar todo lo que es el tema de reconocimiento de las víctimas. Pero ahí se va avanzando, con algunos tropiezos, pero se va avanzando. Pero hay dos elementos, uno, que desde luego yo creo que es el desarme definitivo de ETA, es decir, formalmente el poner fin, y por eso decía, si estos son los últimos, ¿quién va a entregar las armas? Porque es un paso importante. Y otro tiene que ver con lo que has comentado, Javier, pero más allá, es decir, por cierto, Arnaldo Otegi, junto con Miren Zabaleta, y estas salen el mes que viene de la cárcel después de haber cumplido la totalidad de la condena por cuestiones políticas, porque eran políticas, actividad política. Pero, por ejemplo, el tema de la dispersión de los presos, que sigan habiendo presos en Cádiz, en Ceuta, en Almería o en Galicia. Es decir, son elementos que ayudan a humanizar, a acercar y a buscar inercias que favorezcan el entendimiento y la convivencia. Y sin embargo se está en un planteamiento de posiciones. Yo creo que en eso el gobierno del PP ha sido muy duro, ha ido más con una visión casi de venganza por lo ocurrido anteriormente, que de buscar cerrar, aprovechando el tema del fin de la actividad de ETA, una solución lo antes posible, y estamos 4 años después en esto donde se celebra una detención en vez de celebrar, por ejemplo, un acuerdo donde se entregan las armas, que sería lo que la sociedad necesita, ¿no? Bueno, quizás sea esa otra, valga la expresión, celebración, ¿no? Que quizá la veamos y la podamos contar. ¿Y las víctimas qué papel deben jugar en este momento? ¿Se les está reconociendo como se merecen realmente? ¿Siguen siendo arma arrojadiza entre las diferentes posiciones políticas? Eso es indudable, lo estamos viendo. Y continúa un poco muy ese discurso, aquí, ¿no? En las diferentes fuerzas. Claro, porque depende de quién mencione palabras como reconciliación o víctimas o reconocimiento, se monta, porque sigue siendo, y ahí yo creo que hay un importante sector todavía en nuestro país que encuentra beneficio en airear ciertas cosas, porque así la gente posiblemente no piense en otras. Yo creo que afortunadamente ahí la sociedad se ha dado un paso adelante, ¿no? Y evidentemente, digamos que muy lentamente y posiblemente complicado todo por ese gran enfrentamiento que ha habido, porque yo creo que momentos que ha habido importantes en los cuales pues sectores, es decir, que han sufrido y que siguen sufriendo muchísimo la pérdida por el terrorismo,
pues han podido dar posiblemente un mayor ejemplo de reconciliación o de visión de futuro que los políticos a mando, que deberían ser quienes hicieran ese tipo de En este caso, a veces parece, ¿no, José Luis? Entiendo, porque asientes a las palabras de Javier, los políticos van por un camino y quizás las personas, la sociedad por otro. Desde luego, en cualquier situación humana donde el sufrimiento es tan poderoso y tan fuerte, bueno, pero es lo que comentaba Javier, hemos visto ejemplos que son admirables, de personas que han visto en su propia sangre, en su familia, bueno, el zarpazo del terrorismo y que, sin embargo, bueno, han tenido la valentía hasta de perdonar casi. Es un ejemplo, una lección humana, que es lo que nos permite mirar como con luz hacia adelante, ¿no? En un tema pues tan complejo y tan difícil. Bueno, dejamos aquí este primer tema. La operación, como decíamos, sigue abierta, así lo ha dicho el ministro del Interior. No se descartan nuevos arrestos. Esta mañana incluso ha habido cierta confusión porque se hablaba de la detención de Ternera, de Josu Ternera o alguien perteneciente a su familia. Luego ha quedado descartado. Veremos cuáles son los siguientes pasos y lo contaremos, por supuesto, a lo largo de nuestra programación. Cambiamos ahora de asunto y miramos al Parlamento de Navarra, donde hoy han comparecido al menos 2 consejeros del nuevo Gobierno. Hemos escuchado las palabras del titular de Educación, José Luis Mendoza, y de la titular de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera. Vamos a abundar un poquito más en todo lo que concierne a educación, en los cambios que puede plantear este Gobierno en cuanto a la enseñanza en euskera, en inglés. Lo vemos en el siguiente vídeo. El consejero de Educación mantiene la necesidad de realizar ajustes en el programa de aprendizaje en inglés. Mendoza asegura que no hay un solo documento que analice la implantación del PAI. A fecha de hoy, podemos afirmar que el PAI se está experimentando con su alumnado de manera vertiginosa, sin los controles necesarios ni evaluaciones, sin una previsión de futuro, sin una estrategia ni un plan que prevea posibles efectos curriculares o pedagógicos. Respecto a la enseñanza en euskera, el consejero asegura que se garantizará el acceso al modelo D el próximo curso. Daremos la opción a todo el alumnado para poder acceder al modelo D, bien en los centros que les puedan corresponder por proximidad, bien en centros cercanos mediante ayudas económicas a las familias para transporte y comedor, que ya se están atendiendo durante el presente curso. El consejero de Educación ha anunciado un aumento del 10% en la cuantía de las becas de estudios postobligatorios para las familias con problemas económicos y sostiene que el departamento revisará la oferta pública de empleo anunciada por el anterior Ejecutivo de 134 plazas. La convocatoria podría hacerse en enero de 2016 para que los exámenes tengan lugar en junio de 2016. El número de plazas a concurso será el mayor posible. Una comparecencia en la que Mendoza ha reiterado su rechazo a la LOMCE. Estamos barajando las posibilidades de minimizar la aplicación de la LOMCE en aspectos determinantes como las evaluaciones externas de fin de etapa, siempre respetando la legalidad. Otros objetivos del departamento son la gratuidad de los libros de texto, la implantación de la banda ancha o la supervivencia de las escuelas rurales. Bueno, minimizar la LOMCE en Navarra es uno de los planteamientos que hace el consejero Mendoza, José Luis, que es profesor también pública, y que vive pública. Efectivamente la enseñanza pública. Y de la LOMCE también, porque él también tiene bachillerato. Bueno, ¿cómo ves las nuevas ideas que trae el nuevo Gobierno, en este caso el nuevo consejero de Educación, también profesor durante muchísimos años? Bueno, como profesor defiendo la pública, evidentemente. Bueno, también defiendo la libertad de elección de las familias, la verdad. Yo también pienso en mis compañeras y mis compañeros docentes, pero también en el alumnado. Y soy profesor de primer bachillerato, la LOMCE, incluso una asignatura que antes dábamos en segundo de bachillerato. En mi instituto impartimos el bachillerato de artes escénicas, música y danza. Bueno, estamos ahí trabajando, ¿no? Y sobre todo esa incertidumbre que se creó, el consejero lo ha hecho muy juiciosamente, ¿no? Es una ley orgánica, es decir, está por encima, está por encima. Bueno, ¿qué va a pasar el año que viene con este alumnado? Van a tener... No compartimos todos la LOMCE, ¿no? En la primera página, desde luego, en la primera redacción al menos, prevalecían los argumentos economicistas y eso no vale en la educación. Eso no vale, hay otros objetivos, ¿no? Hay un tema que es el inglés. Yo no estoy al tanto de lo que desde el punto de vista de la Administración supone el análisis minucioso de la implantación del PADI, etc. Pero el inglés es imprescindible, es imprescindible. ¿El cómo? Pues no sé, pero hay que formar también a los docentes. Y a lo mejor, bueno, pues hay que buscar soluciones muy valientes y también, bueno, traer, por ejemplo, una cuestión muy concreta, traer a lectores
de inglés, de otros países, de Reino Unido, bueno, y que no pongan trabas, por ejemplo, fuerzas sindicales. Hay que por tanto, valentía, originalidad, profundizar más en este tema, pero es verdad que uno de los temas, además de las últimas fechas, pone sobre la mesa el aprendizaje de inglés y el aprendizaje de euskera, ya que el consejero ha dicho que va a garantizar el aprendizaje del euskera en toda Navarra, ¿no? Y ahí está de alguna manera la polémica, las ayudas que ha comentado, ha explicado que se van a conceder también para el transporte si fuera necesario, con el fin de poder garantizar el aprendizaje de este idioma, ¿no? Chencho, algo que genera cierta controversia en otras fuerzas políticas. Sí, yo creo que ese es un elemento un debate que lo tiene ganado hasta que se sea capaz de cambiar el gobierno anterior, que era contraponer el inglés al euskera. Daba la sensación de que había que optar o si apoyamos el inglés, y los que criticaban el PAI entonces decían que es que lo hacían porque el euskera, ¿no? Y ahora que se está cuestionando el PAI en sí mismo, se dice que se hace eso porque se quiere implantar el euskera. Yo creo que hay que diferenciar claramente. El PAI en principio no es un modelo lingüístico, es un programa, es decir, el PAI, el aprendizaje del inglés, debería ser independientemente igual para el modelo D o para el modelo G, es decir, no es contrapongo el inglés, eso. Y luego también el debate sobre el PAI es un debate que se ha dado a lo largo de toda la legislatura con el gobierno anterior y antes de que supiésemos que se iba a dar formalmente este cambio de gobierno. Y el señor Iribas en el Parlamento más de una vez ha reconocido que había por lo menos algunos temas y cuestionamientos sobre cómo se estaba implantando que habría que corregir y repasar. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que como es un tema que socialmente da mucho juego, que mediáticamente tiene eco, pues lo mismo que en otro momento se coge otro elemento, se ha cogido el PAI como elemento de confrontación, pero yo creo que aquí nadie, y no estoy convencido que este gobierno no tiene voluntad de que los alumnos y alumnas de esta comunidad dejen de aprender inglés, independientemente que se revise el PAI o no se revise el PAI, se modifique o se mantenga como está. El inglés no se va a dejar de impartir en las aulas en ningún caso. Por lo tanto, a mí me parece muy gracioso hoy mismo oía a Sánchez de Muniain decir, es que nosotros defendemos la igualdad entre los pobres que no tienen recursos y los ricos que pueden llevar a sus hijos a estudiar inglés, incluso en verano a Inglaterra. No, ese no es el debate que hay hoy aquí. El debate que tenemos es si el programa concreto de aprendizaje de inglés ¿es adecuado o no es adecuado? ¿O hay que hacer correcciones o no hay que hacer correcciones? Pero, Chencho, ese es el debate. Idea no hay que descartarla, ¿eh? En nuestro instituto hay familias que no tienen los recursos suficientes para que sus hijas, sus hijos vayan en verano. Sí, pero eso es otro debate. Eso, este gobierno y la anterior legislatura, el grifo no es que se cerró, se quitó. Se quitó. Y es una injusticia, es una injusticia. Y ayudas a transporte y comedor con el fin de que se pueda garantizar el aprendizaje del euskera, como ha indicado el consejero Mendoza. Lo que era resultado de una resolución. Claro, pero esto ya lo había adoptado como necesario el Parlamento anterior. El Parlamento anterior le dijo al gobierno, oiga, no, todos los navarros tienen derecho a poder estudiar una lengua en euskera si quieren hacerlo. Y sencillamente esto es transponerlo. O sea, no se le puede acusar solamente a la política, que a mí me parece muy bien, de este cuatripartito, de algo que ya se le había indicado al gobierno que tenía que haberlo hecho en la mayoría parlamentaria del gobierno anterior. Lo que pasa es que no lo expresó. Pasa como con la LOMCE, es decir, una vez más nos vemos abocados a soluciones, parches y tal en un tema como es el educativo que exigiría verdaderos pactos de Estado y una mira a mucho más plazo, ¿no? Ahora se pone de moda el inglés y hay que hacer de repente el PAI y todos tenemos que hacer la línea en inglés y no sé qué. Y dices, señores, el país no va a cambiar mucho por esto. Vamos a ser igual de majos o de taradicos que éramos antes. Sin más, no nos vamos a creer, vamos a poner aquí medallas. Cambio de gobierno y cambio de sigla, ¿no? Cambio de gobierno y cambio de sigla. Y chino, y posiblemente dentro de un año. Hay que saber sobre todo inglés. Nadie lo niega. Para hacer ciencia hay que escribir en inglés. Sí, yo estudié, mira, yo de niño estudié en una escolarización franquista con francés, no he estudiado nunca el inglés y lo hablo fluidamente porque me he dedicado profesionalmente a un... ¿Tú eres muy listo? No, esto no, hace falta una cierta motivación. Claro. Pues demos esperanza a que los chavales merezca la pena estudiar y estoy seguro que estudiarán también en inglés.
pero démosles esperanzas en el futuro, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos las palabras del consejero de Educación, José Luis Mendoza, que las hemos podido analizar. Él ya ha insistido que no pretende más euskera, menos inglés, y que si no se podría haber llevado a cabo una medida de esta naturaleza. Bueno, por supuesto también todo lo que concierne a las oposiciones, a nuevas plazas en educación, que nos dará, por supuesto, para próximas tertulias. De momento hoy lo dejamos aquí con dos temas que han compuesto la actualidad de esta jornada y que los hemos visto con ayuda de José Luis González, de Javier Armentia y Chencho Jiménez. Muchísimas gracias a los tres, muy buenas tardes y seguiremos en contacto, por supuesto. Gracias. Nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa y luego les contaremos todo lo que trae el Teatro Gayarre para esta próxima temporada. Su directora gerente, Grego Navarro, viene enseguida al programa.